profesor Leonardo Moreno va a presentar su charla Arqueología del Oriente Colombiano, nuevas evidencias y problemáticas en la montaña santandereana. El profesor Moreno, pues, es profesor de la casa, todos ustedes lo conocen, es doctor en Arqueología Prehistórica de la Universidad Autónoma de Barcelona, y es magíster en Antropología Cultural de la Universidad de las Américas. Es antropólogo graduado de la Universidad Nacional y, como ustedes saben, pues durante mucho tiempo ha liderado las cátedras de etnohistoria y arqueología en esta casa. Entonces, profesor Moreno, tiene usted la palabra. Lo que sí voy a pedir puntualmente, y de pronto voy a hacer alguna señal, son 20 minutos a los panelistas para que podamos finalmente pues acogernos a los tiempos y podamos desarrollar el evento con toda normalidad. Bueno, entonces, profe, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias. Bueno, yo entiendo la historia siempre como una visión de la vida a partir del cambio y obviamente como había preparado la conferencia o esta intervención, la voy a cambiar totalmente. Simplemente voy a usar unas diapositivas y está el documento para los que deseen tenerlo, pues lo pueden tomar. Bueno, y voy a empezar por lo último, aprovechando unas palabras de el profesor José Vicente, y creo que sin ser yo santandereano, sí pienso que en Santander hay una poca ponderación por su historia social prehispánica, en virtud a que hay una gran riqueza en Santander. A nivel nacional pensamos que Santander es una zona marginal, quizá porque siempre lo asumimos a una visión geográfica, árida, montañosa, etcétera, y no ha habido un interés nacional por apoyar la investigación en Santander. Por supuesto, la UIS tampoco ha sido una jalonadora de esa posibilidad, ni la clase empresarial, ni los políticos. Es decir, estamos en una zona con una gran riqueza que desconocemos y que está abierta para la investigación. Y tomo las últimas palabras del profesor José Vicente porque quizá a una de las cosas que deberíamos apuntarle todos, desde el mundo académico hasta el mundo económico y político, sería que en la ciudad tuviéramos un museo precisamente relacionado con la momificación. Así como hay un museo del oro, aquí tenemos todo el potencial para hacer un museo destinado a valorar y a mirar el fenómeno de la muerte y todas sus expresiones culturales del fenómeno de la muerte. En virtud a que se ha guaqueado y se ha destruido mucho, una de las grandes destrucciones son las momias. El mismo profesor José Vicente nos decía que hay muchas momias en el museo que seguramente son de aquí, no se sabe que son de aquí, de Santander. Pero también por lo que viene a futuro. Aquí se sigue guaqueando y se sigue destruyendo este patrimonio incalculable en su valor histórico-social. Inclusive hace muy poco vinieron unas personas a venderme la posibilidad de que fuera a rescatar unas momias y me cobraban una plata para ir a mirar y ir a traer las momias, o sea, a comprarle las momias. Eso quiere decir que como nosotros siempre solemos en la universidad mirarnos el ombligo, no vemos el mundo es otra cosa, se está guaqueando, se está destruyendo y de alguna manera nosotros no estamos atendiendo esa situación. Bueno, ese es el primer cambio. Segundo aspecto que quiero mencionar, si de pronto esta conferencia tiene algún mérito científico académico, no recae en mí,
solamente recae en un grupo de estudiantes y de personas que trabajan conmigo en el museo, que no son semilleros de investigación, con algo que nunca he compartido y no estoy de acuerdo, pero sí tenemos nuestro grupo y quiero resaltar porque muchas de las cosas que yo voy a decir es producto del trabajo de ellos, por lo tanto debo dar los créditos a mis estudiantes. Un tercer aspecto que quiero plantear es la manera como voy a exponer y la manera como voy a cerrar la conferencia. Entonces, voy a plantear una serie de ideas y al final voy a recurrir a las diapositivas para poder mirar ya materiales documentales que se han obtenido en excavaciones arqueológicas para reforzar un poco el planteamiento. Entonces voy a ser muy ligero, muy rápido, ¿cierto? En este aspecto. Entonces, Santander es una región, ¿cierto?, que nosotros lo trabajamos desde un modelo conceptual que se llama los territorios geohistóricos. Queremos decir con esto que hay unos asentamientos y una población, una dinámica de población que se mueve en un territorio y este territorio tiene unas características especiales de tipo geológico, de tipo ambiental, y no es que sea un determinismo geográfico en el sentido que esto define los asentamientos, pero que sí son unos elementos fundamentales para el asentamiento. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos un poco en contra de una serie de ideas que se han planteado por los guanes, fundamentalmente y paradójicamente por los historiadores. Los historiadores, en nuestra perspectiva, han distorsionado un poco la historia social prehispánica en virtud de que han hecho una lectura de los cronistas y lo han reducido al término guane. Entonces, ¿qué es lo guane o qué es lo que se quiere decir con lo guane? Tiene diferentes implicaciones. Una cosa es desde el punto de vista de la arqueología, otra cosa es desde el punto de vista de la etnohistoria, otra cosa es desde el punto de vista inclusive de las ciencias naturales o de las ciencias de la tierra, en este caso geología, y nos acaba de exponer el profesor José Vicente sobre el ámbito de la genética y, bueno, y otras áreas colaterales. Entonces, lo guane siempre se ha planteado aquí como el elemento identificador de lo santanderiano. Eso depende como uno lo quiera entender. Por supuesto, no estoy muy de acuerdo con esta idea porque lo que muestra la investigación arqueológica y en cierta manera buscando la convergencia con la etnohistoria, lo que muestra es que hay al menos dos grandes áreas geohistóricas en esta región que podríamos hablar de dinámicas de poblamiento. Una es todo el eje de la montaña santanderiana que se extiende hasta Venezuela. Siempre se nos olvida entender los procesos históricos sociales en esta región porque estamos acostumbrados a mirarnos el ombligo. No pensamos que esto es un mundo conectado con otros mundos. Entonces siempre negamos esa posibilidad consciente o inconscientemente de ver este territorio en una dinámica mucho más amplia, y ese primer ámbito tiene que ver con lo que nosotros denominamos una primera región geohistórica, que es todo Venezuela, todo la cordillera de Mérida, pero también el lago de Maracaibo. Y ahí tenemos unas hipótesis. Todo lo que yo voy a decir, y además me gusta decirlo, es polémico. Todo lo que voy a decir no es verdad absoluta, todo lo que voy a decir es para la discusión, porque pienso que es la única manera que nosotros avancemos, que nosotros miremos la posibilidad de incentivar muchos trabajos desde la perspectiva de la etnohistoria y de la arqueología. El segundo eje geohistórico o territorio geohistórico
es el Magdalena Medio Santanderiano, que está conectado a la vez con toda la costa caribe. Nosotros no pensamos que el poblamiento de la región santanderiana de cualquiera de estas dos áreas es bastante determinante para la historia social prehispánica de este país. En Santander no hemos potenciado eso, no hemos sido capaces de vender esa idea a nivel científico para poder ordenar o obtener proyectos. Pero esta es una gran zona sumamente estratégica para entender las dinámicas de poblamiento y generar una nueva visión de la historia social prehispánica. Y aquí viene la primera apuesta y el primer planteamiento. Nosotros hemos encontrado que hay un poblamiento muy temprano en la región santanderiana que viene por el lado del Valle del Magdalena, y ese poblamiento tiene una fecha obtenida por una profesora de esta escuela, Liliana Cajiado, que son 16.000 años antes de Cristo. Esa fecha, asociada a las fechas que se están encontrando, van mostrando cómo hay una dinámica de poblamiento, hay una movilidad de sociedades cazadoras-recolectoras desde épocas muy tempranas. Pero en ese contexto, nosotros encontramos un sitio del periodo arcaico, 7.500 años antes de Cristo. Es un sitio que queda en donde ahora está la represa del río Sogamoso, y es un sitio que marca una gran diferencia en términos de la historia social prehispánica del país. Marca la gran diferencia porque muestra dos evidencias fundamentales. La primera, una estrategia económica de tipo expeditivo, es decir, una tecnología lítica que se utiliza prácticamente para desechar, pero que se utiliza al máximo para poder obtener toda una gran oportunidad de recursos, y sin abandonar la tecnología lítica especializada o más sofisticada. Pero aquí hay una tecnología que está más direccionada hacia otras dietas alimenticias, y aquí viene lo importante. En lo segundo, hay evidencias, tenemos las evidencias, esto es algo que se está empezando a trabajar para un próximo libro que queremos sacar sobre el arcaico en Colombia, y tenemos que hay ya evidencias de asentamientos pequeños. Esos asentamientos pequeños, ¿cierto?, están sobre anillos de piedra. Todo eso se ubica en una zona que actualmente es la represa del río Sogamoso, y hay asociado a arte rupestre, a pictografías. Entonces hay un gran potencial en esa zona para poder trabajar el arcaico en Colombia, que es uno de los periodos más desconocidos que hay en la historia social prehispánica. Y un tercer aspecto es lo que ya nos convoca al periodo que aquí denominamos pregual igual, y es el periodo formativo. Pero, si bien les dije que Santander es clave en la historia social prehispánica del país, Santander también presenta aspectos que no son explicables de manera lógica en la arqueología. Por ejemplo, ese salto que hay del 12.000 o 13.000, 14.000 años antes de Cristo al 10.000. ¿Por qué? Porque aparecen estas sociedades el arcaico, es decir, sin haber pasado, al menos en esta montaña santanderiana, haber pasado por cazadores recolectores. Se esperaría que sería un proceso normal de evolución. O sea, eso implica que hay migraciones en todo momento y en diferentes circunstancias.
Luego, ya nos plantearía un aspecto importante para la modernidad. Esto es una zona de migraciones desde épocas prehispánicas, desde épocas prehistóricas. Entonces, no es lo mismo, es muy importante para una zona que desde su historia prehistórica se reconozca que es una zona de migraciones. La migración ya ustedes saben todas las implicaciones que tiene. Segundo, hay una idea de preguane-guane que nosotros consideramos que las diferencia como sociedades. Y estamos pensando, es a nivel hipotético por las evidencias que tenemos, que hay un origen amazónico para los guane y hay un origen del lago de Maracaibo para los preguane. Esto no es un invento mío, esto ya lo plantearon varios investigadores, ¿cierto? De La Guajira, que han planteado, y eso tiene que ver con algo que nos habló José Vicente, que es esa migración por la costa. O sea, hay una vuelta, como hoy en día hablamos, para llegar a la montaña santandereana. Bueno, ese sería el planteamiento que yo dejaría, y ahora voy a pasar a mirar unas diapositivas. Entonces, nosotros tenemos una evidencia de la muerte muy diferente a las fuentes que utiliza el profesor José Vicente. Yo no soy muy partidario, pongo en duda a veces que el loguane sea de pozo con cámara. No, todas las veces que he leído esos datos siempre me dan a pensar que son datos que tienen que ver con otros sitios, con la periferia, y ahí es muy importante mirar lo que es la periferia guane. Entonces, Paredes, por favor, miramos, es uno de mis colaboradores y él les va a hacer un planteamiento pequeño para entender este fenómeno. Muchas gracias, profesor. Mapa 2, por favor. Bien, esto hace parte de una investigación que se llevó a cabo con el profesor Leonardo sobre el periodo de contacto, sobre mi tesis de pregrado que tiene que ver con la ruta del conquistador Ambrosio Alfinger, que permitió establecer algunas descripciones, unas novedades territoriales en esta zona. Entonces, lo que se logró inferir con base en la investigación sobre Alfinger es que el territorio guane, que en este momento vemos en verde, abarcaba principalmente, como ya sabemos, entre los cañones del río Chicamocha y el río Suárez, y algo importante es que la zona de la meseta de Lebrija y la zona de la meseta de Bucaramanga, de lo que hoy le sale la metropolitana, no tenía asentamientos de ninguna de las tres etnias, ni de los yareguíes, ni de los guanes, ni de los chitareros. Era una especie de frontera dinámica donde confluían varios tipos de control, pero no tenían un asentamiento permanente de ninguna de las tres etnias. Los yareguíes se sabe historiográficamente que estaban al occidente del río Suárez, y en el momento del contacto se estaba en expansión hacia el norte, donde aparece un grupo que en la crónica de Alfinger se denomina sirihuanas, que creemos que es un subcacicazgo de los yareguíes en expansión hacia el norte, y los chitareros que se encuentran al oriente del río Chicamocha. Y dentro de la investigación que se lleva a cabo en este momento, se encuentran que también estaban presentes en los valles del río Manco y el río Umpalá, con la presencia de dos poblados que aparecen nuevos, que son El Mene y Chingara. Entonces, esto sería en la parte territorial. Hay otros investigadores que han planteado anteriormente que el territorio guane se extendía hasta la meseta de Bucaramanga, y pues ahora las nuevas hipótesis manifiestan que no es cierto, que el asentamiento más al norte de los guanes era el asentamiento de Chocoa, que es donde pues actualmente se encuentra la vereda de Chocoa. Bueno, entonces, para sintetizar, nosotros consideramos que lo preguane es un fenómeno social, histórico-social, que arranca más o menos siglo IV, V antes de Cristo y llega hasta el siglo XII. Y del siglo XII en adelante es lo que llamamos guane.
Probablemente Lopreguane tiene que ver con todo un horizonte temprano que viene desde el lago de Maracaibo y desde La Guajira, que para algunos otros autores es, por ejemplo, prechitarero, para otros es el periodo Herrera, o sea, en su fase tardía, porque hay también una fase temprano de esos pre. Y en el caso de Lopreguane, aquí llega ese fenómeno un poco tardío, hacia el siglo IV, V. Pero luego llega hacia el siglo XII una nueva población que por algunas características en la cerámica, ahora vamos a ver, y también por datos de momificación, consideramos que viene del Amazonas. Entonces aquí hay un encuentro hacia el siglo XII o XIII y hay una confrontación. No fue armónico, hay una confrontación. Tenemos evidencias de huellas de corte en los huesos de algunas tumbas que hemos encontrado. La pasa, por favor, que yo quiero ya. Bueno, esta es una muestra de cerámica de lo que consideramos Lopreguane. ¿Vale? Todas estas son evidencias de huellas de vivienda. Nuestras excavaciones todas se fundamentan en excavaciones en vivienda y en tumbas. Bueno, y este es el material que ya asociamos a Lopreguane. Bueno, fundamentalmente Lopreguane es pintura positiva en los rasgos arqueológicos, en la huella, y vasijas completamente distintas a los preguanes. Ahora, también tenemos que aceptar que hay la probabilidad que haya que sea una sociedad, pero en diferentes momentos. Esto lo estamos replanteando porque encontramos en unos yacimientos encontramos esa transición. Es decir, no es tan marcada como en dos cortes donde sí están separados estratigráficamente, y en otro corte están las dos traslapándose. Entonces, eso es un trabajo que tenemos hacia futuro. Y bueno, nosotros desde el museo también hacemos esta investigación, pero también tenemos una función social con el museo que Paula, es la oportunidad de que usted hable de lo que hace. Un minuto, por favor. Un minuto, Paula. Bueno, ya por último. Vale. Ya por último, pues invitarlos. El museo no es solamente un espacio. No es solamente un espacio en donde se exhiben piezas y se custodian las piezas, sino es un espacio en donde hay un grupo de estudiantes que venimos ya trabajando desde hace algunos años. Está Kenia, está Juan, el mismo Rubén, yo, y pues invitarlos a que hagan parte de este espacio. Como lo mencionaba el profesor, no es un semillero, no entendemos o no nos apegamos como a esas dinámicas, pero el espacio está totalmente abierto para quien quiera ir, participar. También está enfocado en hacer actividades más allá de la exposición, de la guía, hacer actividades un poco más didácticas para integrar a las personas que están fuera de la academia, y pues asimismo concebir la historia social de Santander desde lo prehispánico, también desde lo guane, integrarlo. Entonces están todos invitados. A quien quiera participar se pueda acercar, es un espacio totalmente abierto. Muchas gracias.